Hola amigos y hermanos, me llamo Francisco Marcú, vivo en Quebec, Canadá, y me da mucho gusto poder compartir con ustedes una pregunta que se hizo Job hace alrededor de 3000 años. Una pregunta que mucha gente se hace todavía hoy en día, quizá usted mismo, y si no, le invito a que considere conmigo esta pregunta. Primero lo voy a leer. Dice en Job 13:23, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Otra vez la pregunta es, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Mi esposa le gusta contar una historia cuando era jovencita con su papá. Miraba las estrellas una noche y le dijo a su papá, papá, ¿cuántas estrellas hay en el cielo? Y su papá le contestó, 50, mija. Y ella no entendió, diciendo, pues papá, ¿cómo puede haber nomás 50? Y le explicó, ¿verdad? Que 50, no se pueden contar las estrellas. Y así podríamos decir de la arena del mar. Y así podríamos decir también de nuestros pecados. No los podemos contar, o los cabellos de nuestra cabeza. Entonces, en general, pero la pregunta que cuántos pecados tengo yo, dice Isaías al respecto, en Isaías 59:12, voy a leer, dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. Entonces aquí dice que se han multiplicado nuestros pecados, nuestras rebeliones delante de ti. Dios ve cada vez que pecamos, Dios toma cuenta de cada pecado. Él sabe cuántos pecados tenemos, como Dios sabe cuántas estrellas hay, Dios sabe cuánta arena hay en el mar, y pues Dios conoce todas estas cosas. Y cada año vamos añadiendo, multiplicando pecados, ¿verdad? Por eso dice, nuestros pecados atestiguan contra nosotros, dice el profeta. Y como los hombres en Juan capítulo 8, que trajeron al Señor Jesús una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y le dijeron, pues Moisés dice que hay que apedrear a estas mujeres, ¿y tú qué dices? Y la respuesta de Jesús, que conocemos bien, que el primero que nunca pecó contra ella, pues, o que nunca pecó, perdón, que le tire la primera piedra. Y los mayores a los menores se fueron acusados cada uno en su conciencia. Entonces ellos, su propia conciencia atestiguaba en contra de ellos, ¿sí? O sea, su testimonio, digo, su conciencia era un testigo de los pecados que habían cometido. Y así es para cada uno de nosotros. El profeta sigue diciendo, nuestras iniquidades están con nosotros. No podemos deshacernos de nuestros pecados del pasado, nos persiguen toda la vida y no nos dejan tranquilo en general. Pero vamos a ver más adelante cómo podemos librarnos de este peso, de esta carga de los pecados que muchos de nosotros cargamos y que no nos dejan. Y luego dice, conocemos nuestros pecados, y eso es lo que Dios quiere de cada ser humano, que llegamos a la confesión. Yo reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado, porque créeme, hay gente que piensan que no han pecado mucho. Entonces, nosotros sabemos nuestros pecados, como estos hombres que se fueron, sabían, conocían sus pecados, y pues cada uno se fue. Ahora, una vez que reconocemos, como Job, que hemos pecado, y mucho, eso lleva a la petición que Job hizo en este versículo, que dice, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Hazme entender. Entonces, ahí es cuando el ser humano se da cuenta que necesita la ayuda de Dios para realmente tratar con nuestros pecados, porque no podemos nosotros deshacernos de esta carga de pecados que cargamos y que nos atormenta tanto. Entonces, primeramente, de entender
de entender, como dice Job, cuál es el pecado, la naturaleza del pecado. Porque en la pregunta, Job dice, ¿cuántos pecados tengo yo? En el plural. Y aquí en su petición, hazme entender mi transgresión y mi pecado en singular. Aquí se trata de la naturaleza del pecado. Y para entender la naturaleza del pecado, que también todos tenemos pecados, plural, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, singular. Y eso hay que regresar para entender en el jardín de Edén, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios. Y cuando la serpiente vino a tentar, ¿verdad?, a Eva, y prometiéndoles cosas que él no podía entregar, como todavía lo hace hoy. Y Dios les había dicho a Adán y Eva que podían comer de todos los árboles del jardín, menos el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día en que comieran de este árbol, ciertamente morirían. Y ellos tomaron, ¿pero por qué? Porque el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 16, nos dice que todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y el orgullo de la vida, está en el mundo, y el mundo pasa, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y también en Génesis, al pecar, dice la palabra de Dios que Eva, la mujer, vio que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, que corresponde a los tres elementos, tres pecados o clases de pecados, podemos decirle así, que el apóstol Juan nos dijo, ¿sí? La codicia de la carne, la codicia de los ojos y el orgullo de la vida. Y así pecaron, y así nosotros pecamos en esas tres áreas. Entonces es una condición universal de cada ser humano. Todos tenemos pecados porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Y eso no importa. Donde quiera que vayamos a viajar en este mundo, vamos a encontrar gente que son pecadores. No importa la religión, no importa a quién confiamos para buscar el perdón de pecados. Sin embargo, Dios es misericordioso. Dios ha provisto de una manera para librarnos de esta condición. Y voy a leer en Romanos capítulo 8, versículo 3, donde dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, y así condenó el pecado en la carne. ¿Sí? Entonces, para poder remediar al problema de nuestros pecados y de nuestra naturaleza pecaminosa, Dios primeramente envió a su Hijo. Es la primera cosa que ahora se nos pide desde que Jesucristo vino de creer, ¿verdad? Y tenemos todo el Antiguo Testamento con cientos de profecías, tenemos todo el Nuevo Testamento que vino a corroborar en la vida de Jesucristo que realmente Jesús era la persona que Dios envió en este mundo, su propio Hijo unigénito, para poder llevar nuestros pecados en la cruz, como vamos a ver. Entonces, dice en este versículo que acabo de leer, que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. No en carne de pecado, pero en semejanza, es muy diferente. Es decir, que Jesús nunca pecó. Podía, cuando lo veíamos pasar en aquel tiempo, hace 2000 años, caminando por las calles, pensar que era un hombre como los demás. Por eso era en semejanza de carne de pecado, era similar a los otros pecadores alrededor de él. Sin embargo, era sin pecado, tenía una naturaleza sin pecado y era necesario para realmente ser la persona que es y para poder ser el sacrificio perfecto, como Juan el Bautista dijo al venir Jesús para ser bautizados por él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús es la solución para quitar el pecado. Nuestros pecados los llevó en la cruz para quitar de nosotros la naturaleza del pecado, aunque todavía la llevamos, pero realmente se arregló en la cruz del Calvario la cuestión de nuestros pecados en cuanto a poder ser perdonados y a poder recibir una nueva naturaleza. Seguimos con el versículo de Romanos 8:13, dice que fue a causa del pecado, ¿sí?, que Dios envió a su Hijo. Es por causa de nuestros pecados, tu pecado, mi pecado, que Jesucristo murió en la cruz. Y al mismo tiempo, al morir en la cruz, dice que Dios condenó al pecado en la carne de su Hijo crucificado en la cruz del Calvario. ¿Ya? Jesús no tenía pecados. Él no merecía estos clavos. Él no había hecho ningún mal para recibir este juicio, pero era nuestro juicio, ¿ya? Entonces fue condenado nuestro pecado en la cruz de Cristo. Eso es una buena noticia. Por eso el Evangelio quiere decir buenas noticias, que Dios proveyó a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser libres de la condenación que pesa sobre cada uno de nosotros a causa de nuestro pecado, que no podemos deshacernos por nosotros mismos. Es una carga demasiado pesada, pero que Jesús llevó para nosotros en la cruz. Entonces, la cruz del Calvario, realmente ahí se encuentra la solución de Dios para obtener lo que nosotros merecemos, o perdón, lo que nosotros necesitamos, que es el perdón de Dios. Pero Él recibió en nuestro lugar lo que merecemos, que es el juicio. Pablo también dice en 1 Corintios 15:3 que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados, no por los suyos. Y eso conforme a las Escrituras, como mencionamos. Podríamos relatar docenas y docenas de versículos que demuestran que Jesús realmente es el que había sido prometido en los profetas, desde Moisés, y aún antes podemos ver desde el jardín de Edén, que Dios iba a mandar un Salvador, a su Mesías, a su Cristo, a su propio Hijo, para hacer ese sacrificio. Otro testigo es Pedro, el apóstol Pedro, que dice en su primera carta, en capítulo 2:24, el cual, hablando de Jesús, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por la herida del cual habéis sido sanados. Por la herida del cual habéis sido sanados. ¿Sí? Dios tiene una solución para nuestros pecados, y son por las heridas de Jesucristo. Cristo fue herido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados en el madero, es decir, en la cruz del Calvario. Y Él llevó nuestros pecados en la cruz. Como dijimos, Él no llevó los suyos porque no tenía. Y en toda la historia de la humanidad, realmente, no hay una historia semejante, que alguien llevara nuestros pecados en la cruz, porque realmente, o de alguna otra forma, es imposible, porque todos somos pecadores. Jesús murió para cada ser humano. Ni Moisés, ni Abraham, ni uno de los profetas, ni el rey David, ni María, ni los apóstoles, ni alguien de otra religión como Mahoma o Buda, nadie, ni José Smith, puede llevar los pecados de uno. Ni nosotros mismos llevamos nuestros pecados, pero nada podemos hacer para quitarlos, para limpiarnos de estos pecados. No es porque vamos a la Meca a hacer un peregrinaje, o a Roma, o a un desierto, o a un monasterio, que vamos a expiar nuestros pecados. No hay ningún sufrimiento que nosotros nos podemos imponer
que nos va a quitar los pecados, porque Dios ya dio a su Hijo Jesucristo para eso. Entonces, ¿por qué vamos a añadir a lo que Dios hizo? ¿Por qué vamos a insultar a Dios y decir que los sufrimientos de Jesucristo no son suficientes? Nosotros tenemos que añadir los nuestros. Eso es una ofensa. Hay que reconocer. Hay que regresar a la pregunta de Job. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Es lo que estamos haciendo aquí. Pero hay otro doble aspecto a la cruz en este versículo de Pedro. Primero, Cristo murió por nuestros pecados, pero también hay que entender que yo morí también a mis pecados. Si es que yo creo, cuando alguien se da cuenta realmente, bueno, soy un pecador, bueno, Jesús, yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, ahora ¿qué debo hacer? ¿Qué pides de mí? Entonces es ahí donde debemos clamar a Dios, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y mirando a Jesucristo y confiando que Jesús pagó plenamente por su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, ¿sí? Con una fe sincera. Entonces, cuando hacemos esto, algo pasa. Juan capítulo 3 nos habla de nuevo nacimiento, nacer de agua y del Espíritu. O en otra parte de la Biblia se llama la regeneración, ¿verdad? Entonces, es cuando el pecador se arrepiente y cree que Jesús realmente cumplió todo para él, Dios le da su espíritu, viene a morar en él. Hay algo que pasa en nosotros, algo nuevo, hay algo que muere en nosotros y hay algo que nace, una nueva vida. ¿Ya? Recibimos el perdón y la Biblia dice también recibimos la vida eterna, la seguridad de la salvación, el gozo de la salvación. Todo eso viene cuando una alma se arrepienta y cree en el Señor Jesucristo. Y realmente Romanos 8:4 nos dice que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, Dios mandó a su Hijo para condenar el pecado en la carne, en su carne, para que nosotros, o para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, pero por medio de Él. La justicia de la ley, yo no la puedo alcanzar por mis obras, por mi religión, por mis buenas intenciones, aunque quisiera, o aunque prometiera a Dios, hiciera un voto, Señor, yo voy a guardar los 10 mandamientos para siempre. Pues todos sabemos y nuestra conciencia ahí está como testigo en contra de nosotros, que todos hemos pecado. Así que de nada sirve tratar de justificarse como los fariseos, que siempre estaban la mayoría oponiéndose en contra de Jesús, porque ellos finalmente decían que no era necesario, no necesitaban a un Salvador. Y ahí está el error que mucha gente hace hoy en día. Confían en sus obras, confían en su religión, confían en aquel persona, menos de Jesucristo. O confían en Jesús, pero también en otra persona. Y eso tampoco vale. La fe, la confianza para ser salvo debe ser depositada únicamente y completamente en Jesucristo. No hay de otro. Entonces, eso de, como dice Pedro, habíamos leído, para vivir, a fin Cristo llevó nuestros pecados en la cruz para que nosotros podamos ahora vivir para la justicia. Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros una vez que nos hemos arrepentido, una vez que hemos nacido de nuevo, una vez que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, es de vivir para la justicia, pero ahora con un nuevo corazón, una nueva naturaleza, ¿sí? Y así podamos vivir para la justicia. Así, eso es lo mismo que decir que la justicia de la ley se cumple en nosotros, ¿sí? Pero por medio del Espíritu Santo que Dios da a cada creyente. Eso es parte del nuevo pacto. Jesús estableció un nuevo pacto con Israel y también invita a las naciones a que se arrepientan y crean en Él. De modo que en Cristo no hay diferencia entre judío y no judío. Todos realmente obtenemos
la misma salvación al mismo precio de las heridas de Jesucristo en la cruz. Y voy a terminar por el profeta Isaías, que dijo en capítulo 43, versículo 25, Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y yo no me acordaré de tus pecados. Eso es la promesa de Dios. Dios cumplió esa profecía que Isaías escribió más o menos de 700 años antes de Cristo. Yo borro tus rebeliones por amor de mí, no me acordaré de tus pecados. ¿Cómo lo hizo Dios? Por medio de su Hijo Jesucristo. Si usted viene a Jesucristo con un corazón arrepentido, una fe sincera, humillándose delante de Él y confiando que Él hizo todo lo necesario para perdonar sus pecados, pues Dios dice, Él va a borrar sus pecados. Así dice Juan también, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Dios dice también, no me acordaré más de tus pecados, ¿sí? No me acordaré más. Y eso es lo más importante, porque el diablo le gusta recordar nuestro pasado, ¿no es cierto? Pero Dios dice, mira, tu pasado, tus pecados, yo las lavo, las borro en la sangre de mi Hijo. Y ahora te doy un nuevo futuro, un futuro que va más allá de la muerte, más allá de este mundo, más allá en el cielo, para poder estar con Él. Ahora, es algo muy solemne, porque si uno rechaza, y hay la posibilidad de rechazar todo lo que dije, hay gente que todavía va a decir, no, yo no quiero, yo no creo en esto, yo tengo mi propia religión, yo. Bueno, Dios respeta su, entre comillas, su rebelión, su independencia, pero hay que entender que al rechazar el amor de Dios en la cruz del Calvario, estamos diciéndole a Dios, júzgame conforme a mis obras, júzgame según tu ley. Yo me voy a presentar delante de ti y voy a dar cuenta por mis propios pecados. Pues eso realmente es una autocondenación. Usted se está condenando de antemano y obligando a Dios. No le da ninguna otra alternativa a Dios de mandarle al infierno, donde está, que ha sido, dice la Biblia, preparado para el diablo y sus ángeles, y desgraciadamente por todos los seres humanos que no quieren a Jesucristo, no quieren la salvación que Dios nos ofrece por medio de Él. Así que le invito realmente a poner su vida en las manos de Dios, de Jesucristo, y la promesa está ahí. Y bueno, último versículo, ahora sí, perdóname, le dije que iba a decir el último, pero Hechos capítulo 10, versículo 43, dice, hablando, Pablo dice esto de Jesús, a este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Usted quiere recibir perdón de pecados? Es por el nombre de Jesús. Muchas gracias.